Esta es una presentación de MG Comunicación. Fuego rápido. ¿Le creíste algo a López Obrador en su informe? Híjole, sí le creí, pero pues lo dice todos los días, ¿no? O sea, no vi nada nuevo, nada que fuera un anuncio importante. Creo que si haces un informe como lo hace todos los días en la mañanera, pues ya hay como muy poco que decir. Creo que el mensaje se queda, o sea, los highlights del mensaje se quedan ahí como muy al aire. ¿Por qué? Porque finalmente pues es lo que es la agenda pública y política de todos los días. El López Obradorismo es como la piedra angular de todas las mesas políticas en el país, y creo que pues no vino a traer nada nuevo el informe de gobierno. ¿Tú rescatarías algo, Adrián Ochoa? Pues de esa mañanera vespertina, como dice Saldaña, pues no mayor cosa. La verdad es que no aportó nada. Para lo único es para regodearse de sus huestes y de que le echaran porras y que le digan cuánto lo aman. De lo que si le creí o no, pues tiene mi mismo nivel de crédito que las mañaneras, por lo tanto. En este momento, ¿qué tanto incidió la reiterada postura del gobierno de la 4T a través del informe en lo que hemos estado viendo en esta semana? La ya abierta ruptura de la Alianza Va por México, el pliegue del PRI hacia el lado morenista. Yo le decía hoy en la mañana a Eva María, a la que le mando un abrazo, que yo veía como muy clarito el tema de, pues ya se dieron cuenta que nadie le va a ganar a Morena, y el PRI empezó ya a moverse del lugar porque necesita reacomodarse para tener una mejor condición, porque ni como alianza ni como partido la están librando. ¿Qué opinas, Osvaldo Ríos? Pues de coalición a colisión, ¿no? Ya no son coalicionados, son colisionados. El enfrentamiento muy duro. Creo que sí es sorpresivo porque se pensaba que por propia sobrevivencia política del PRI podía ser un poquitito más perdurable la muy convenenciera alianza electoral, que no la animaba a otro fin excepto sobrevivir al lud de Morena electoral, que pasó de 0 gubernaturas en 2018 a 22 gubernaturas en 2022, ¿no? Entonces creo que sí está, digamos, influyendo más que la narrativa de la mañanera vespertina. Cito a Adrián Ochoa. Mucho más me parece el martes de Jaguar de Laida Sansores, donde ha venido revelando a través de audios diferentes causas penales en contra de Alejandro Moreno, que creo que sí logran el efecto deseado de meterle un factor de presión tal, donde él, desde la posición de dirigente nacional del PRI, pues prefiere salvar, dice, con que salvemos una vida, la mía. Entonces, pues ya, Alito Moreno ya se salvó, va por su pellejo, aun si eso implica pues desbaratar la alianza electoral y de facto condenar a la oposición a la derrota electoral si otra cosa no pasa, rotunda en 2024. Alito es un impresentable, todos lo sabemos, pero Marco Cortés y Jesús Zambrano también. Por ahí van. ¿En qué momento Jorge Saldaña tienen calidad moral para andarle reclamando cosas a Alito? No, hombre, ninguna. A ver, Marco Cortés con estas pues no sé, vestiduras, ¿no? Halo que según él lo protege de ser un puritano y un conservador y ser muy honestos y tal, pero al final de cuentas en el atascadero electoral se comportan igual que el resto de los partidos. El PRD prácticamente pues nada más le retiraron el respirador artificial. El PRD no tenía nada más que estar ahí amarrado con las uñas a esta coalición que finalmente Alito truena, porque truena contra Osorio y porque Alito pues sabe que el miedo no anda en burro. Efectivamente el efecto de Laida Sansores, bueno, pues lo puso contra la pared, arrinconado, y pues más vale aquí corrió que aquí murió, y el PRI dice, bueno, pues nos hacemos un ladito, o el PRI de Alito, vamos a decirlo así, se hace un ladito, y el PRI de Osorio pues rompe, y antes de que el señor Cortés amenazara, pues se le adelantan el PRI y el PRD, y le dicen, pues ya de plano ahí muere. Y eso dibuja ya la elección del 2024. O sea, creo que va a ser complicadísimo ya, porque no hay oposición. El PRI y el PAN están desmoronados, no solamente a nivel nacional, sino si nos vamos a cada uno de los estados, se desmoronaron. Muchos se fueron con la finta de Movimiento Ciudadano los desarticuló de cierta manera, y entonces desarticulaste a toda oposición posible y a toda coalición posible. ¿Qué va? Va Morena con quien se alíe Morena. ¿Qué hay de la sustancia? La sustancia del pleito por lo que se aparentemente desquicia la alianza, que es el asunto de sacar formalmente
de la esfera civil a la Guardia Nacional e integrarla, cosa que ya está sucediendo de facto, a la jurisdicción de la Secretaría de la Defensa Nacional del Ejército. Yo soy muy escéptico, le soy muy franco, porque como México somos un país surrealista, o sea, nuestro presidente, líder de la oposición, termina haciendo las cosas que estaba criticando o peor. Claro. Los partidos que están atacando el tema de la falta de eficacia del presidente, pues no se arma ni una ida al baño. El asunto está complicado. Entonces yo no sé hasta dónde realmente este asunto de la militarización de las calles de México sea pues nada más un concepto que podrán entender y sufrir los chilenos, los argentinos, los paraguayos, la gente que ha vivido dictaduras militares en otro concepto. Aquí como que hasta eso me parece un poquito de papel de China. ¿Qué opinas, Adriana? Desde luego hay una enorme incongruencia. Alguien rescató por ahí, de la gustada sección siempre hay un tuit, rescató uno de Citlali Hernández, en donde en 2012, cuando Peña Nieto hablaba de sacar más ejército y demás, y saca ya una frase, dice: viejo culero, ya militarizó usted al país. Claro. Se lo sacan ahora porque es lo que están haciendo. Yo no creo que vaya a servir, no es la fórmula militarizar la policía, no se quieren ir a la sustancia porque cuesta más trabajo. Es un poco como esto de la prisión oficiosa, sí. Preventiva. En prisión preventiva, porque es una figura legal que mantiene a alguien en prisión bajo ordenado del juez, aunque no esté condenado. Pues ¿cuántos no condenados hay que están en prisión preventiva oficiosa no formal? Lo que están haciendo es nada más darle una forma con lo que llama sospecha es este uso de la prisión oficiosa para los enemigos políticos, el caso de Rosario Robles. Es igual, no se quieren ir al fondo, que es lo que necesitas es reformar en serio el Poder Judicial y hacer más eficiente la persecución del delito, las fiscalías, que siguen haciendo lo mismo. A ver, usted que es abogado, maestro Ríos, yo también tengo todas mis dudas con el asunto. Yo creo que es una discusión estéril. En la práctica, haya o no haya, hacen lo que se les pega a su gana. Y entonces, ¿cuáles son los criterios que podría llegar a tener un juez para decir, no, de los casos estos que estamos teniendo de alto impacto social aquí en San Luis, el exfuncionario del DIF, pues está en prisión preventiva oficiosa, lleva 3 años ahí. Así es. Y el nieto del exgobernador y del exalcalde, pues está llevando su proceso por violación, que es uno de los delitos contemplados dentro de este tema, en libertad. Entonces, pues yo no entiendo, ¿será que están tan lejos las leyes de la realidad de los mexicanos que ni los que nos dedicamos a procesar la información lo tenemos tan claro? Es que la prisión preventiva oficiosa se ha utilizado como un mecanismo para suplir las deficiencias de una investigación bien realizada. Como las fiscalías en general no construyen carpetas de investigación sólidas, lo que suele ocurrir es que como de facto hay una manipulación política del aparato de justicia, lo que solían hacer, hasta como está en el artículo 21 constitucional, es invocar los tipos penales de la prisión preventiva oficiosa como un mecanismo, digamos, pues sí, de mantener a la persona sujeta físicamente a un proceso en un lugar determinado. Pero como el aparato de justicia responde a lógicas de poder político, negociaciones e incluso el poder económico, pues en el papel está y luego tiene excepciones. El asunto de la discusión de la prevención preventiva oficiosa, desde mi punto de vista, es igual que la militarización. Hay un debate técnico-jurídico que le importa a los grupos de especialistas, pero más allá, que ahí se debate con mucha argumentación, hay pros y en contras, pero más allá de eso hay un debate social de quienes no lo llegan a comprender en su dimensión técnica, pero toman postura a partir de la definición política e ideológica de quien lo plantea. Es decir, decía Caro Villano hoy respecto de la iniciativa de la diputada federal Leticia Torres del PRI, que es una iniciativa de reforma constitucional para prolongar la permanencia del ejército en tareas de seguridad pública, que el presidente lo había comprometido hasta 2024. Y lo que está haciendo el PRI es una iniciativa de reforma constitucional para darle un plazo hasta 2028 y que eso le permita al presidente que aun cuando no se pudieran aprobar las leyes secundarias, la reforma constitucional, pues ya no importa que la Guardia Nacional se adscriba a Sedena porque ya se militarizaría hasta 2028 las tareas de seguridad. Es decir, el PRI fue mucho más allá
de lo que el propio López Obrador fue. Y López Obrador, al proponer la militarización, fue mucho más allá que Felipe Calderón. Entonces, ahí es donde entiendo el surrealismo. Los partidos políticos, el presidente y en general los actores que están incidiendo en esta discusión política, se están moviendo con un discurso ante la sociedad, pero tras bambalinas, con una dinámica de poder completamente distinta, y eso explica por qué el PRI hoy es el potencial primer aliado electoral de Morena, ¿no? De 2024. O porque se emocionaron porque sintieron que regresaba Jorge López Portillo, cualquiera de las dos No, cosas. todavía. Vamos a una pausa, regresamos. Adrián Ochoa, Jorge Saldaña, Osvaldo Ríos, su servidor, Jesús Aguilar, a la mesa cuadrada, no se vayan. ¿Cómo influye este escenario que acabamos de platicar, el rompimiento allá del PAN, PRI, PRD, de la Alianza Va por México? ¿Cómo influye en San Luis cuando aquí pues no hay ni partidos, ni oposición, ni absolutamente nada? Jorge Saldaña, ¿qué opinas? Bueno, mi opinión es muy clara, la expresé hoy en los apuntes. Creo que el PAN no necesita enemigos, no necesita romper con nadie más, están rotos por sí mismos, parecen mazapán, ¿no? Ya están bastante desquebrajados. Y bueno, y la pelea es muy clara, digo, hay que decirlo con todas sus letras. O sea, hay dos grupos, hay dos equipos, es Javier Azuara y diputado federal, y el diputado local Juan Francisco Aguilar. Punto, se acabó. Y entre ese pleito que se traen, que no me queda muy claro de dónde viene, pero tengo algunas teorías, es más allá que los acuerdos y que las cuotas y que el cumplir compromisos que ellos les llaman. Creo que hay cosas más de fondo en este encono, y se están llevando entre las patas a todo el partido. Se están llevando entre las patas a Verónica Rodríguez, la presidenta, se están llevando entre las patas a todos sus aliados, se están llevando entre las patas a sus regidores, y además están debilitando su propia posición al interior del Congreso y al interior del propio partido. Así, pues, como para qué se iban a juntar con el PRI, ese PRI mágico del que yo alguna vez hablé, se pueden volver a reunir, se pueden volver a sacar las matracas, se pueden volver a sacar las pancartas y los cartelones del tricolor. Sin embargo, el PRI, en esa magia que tiene, pues ahorita está desaparecido prácticamente. No hay un liderazgo, sí, pero nada más de hecho, y no de fondo. El PRI no está actuando políticamente, no está construyendo políticamente, no está teniendo una visión clara de rumbo hacia el futuro. Y el PRD, pues, ¿qué te digo? ¿Quién es el PRD en San Luis, no? Entonces, la alianza ese Va por México, se Va por San Luis, pues prácticamente aquí está destruido, no en las cúpulas, sino desde abajo, ¿no? Creo que no hay nada en lo que se pudiera nuevamente, no hay un engrudo que los pueda unir nuevamente para una aventura electoral a estos tres partidos políticos. ¿Qué queda del PRI en San Luis Potosí, Adrián Ochoa? Uy, es verdaderamente penoso que tengan ese dirigente, que ese hombre se salve solo y que los demás no sé en qué estén pensando, los demás militantes. Es de verdadera vergüenza. La verdad es que creo que todavía le falta al PAN todavía le falta por ahí una cosita que traen inmobiliaria, que viene desde la Ciudad de México, y que aquí tiene una extensioncilla. Claro. Pero no va a tardar en salir. Y creo que pues el PRI no sé qué va a hacer. Habrá que cambiar al presidente, que la verdad es una cuestión meramente formal, nunca ejerció como tal, no hay ningún liderazgo. Lo grave en el PRI y en el PAN estatal es que no hay idea de nada. Entonces, francamente, nada más se mueven de acuerdo como esté el oleaje, pues ahora con las lluvias, como el drenaje, ¿no? La basura ahí se va moviendo entre uno y otro y no tiene ninguna dirección. ¿Qué puede hacer Galindo, que es el enfilado natural a decir quién va a la dirigencia del PRI, o por lo menos influir mucho en ello? No digo qué hacer, porque no puede, o se dedica a gobernar la ciudad o le da algún sentido al PRI, pero sí obvio que tiene una mano ahí, y pues va a ser muy interesante qué hace, porque sí se pelearon y él llega con un 80% de votos panistas. Eso es real. Don Osvaldo Ríos, te pregunto por los otros dos partidos que podrían hacer pues alguna diferencia, ¿no? Del PRD no te pregunto nada, porque no existe. No existe, no hay. Pero sí te pregunto por Movimiento Ciudadano y también por Conciencia Popular, que ahí subsisten de alguna manera, ¿no?
Sí, aunque Consiste Popular sabemos que es una franquicia familiar y muy seguramente acabará plegado, me parece, a un esfuerzo opositor a la gallardía. Eso es más o menos previsible, a no ser que Óscar Vera tenga otro de esos vuelcos, ¿no? De conveniencias personales y se acabe sumando a una gran alianza oficialista, porque también lo ha hecho, ¿no? Digamos, tiene esas bipolaridades. De Movimiento Ciudadano es una pena, una vergüenza la oportunidad perdida. Cuando tuvieron toda la expectativa de que pudiera haber recambios y generaron una expectativa para que llegaran muchos panistas, desfondaron al PAN con esa expectativa, y parece que al final Dante es este viejo lobo de mar priista que jugó enseñándoles, diría la manzana, pero les enseñó una naranja, y esa manzana pues parece que está medio podrida, porque al final del día ya llegamos a octubre prácticamente, o sea, ya se va a acabar casi el año, y MC sigue con la misma dirigencia de Eugenio Gobea, que si se acuerdan, decíamos que no llegaba a cargar los peregrinos del año pasado, y sigue Eugenio, y muy probablemente si en diciembre no hay renovación de MC, el siguiente año va a seguir Eugenio y arrancará el calendario electoral. Es decir, si MC quiere hacer algo diferente, tendría que haber un cambio de dirigencia, me parece. Y lo que yo diría finalmente del tema que comentas de que cómo influye este trasvase, o más bien esta ruptura de la coalición en San Luis Potosí, a mí me parece interesantísima una reflexión. Yo coincido con Adriana. Enrique Galindo llega con los votos del PAN. Pues es indudable, ahí están los números. Pero en el ejercicio de gobierno, que ha tratado de gobernar con PRI, con PAN, con PRD e incluso con otros grupos ahí de la sociedad civil que ha vinculado, ¿no? Algunos ya no están, otros sí. Creo que hoy el PAN, aunque le dio los votos para llegar, hoy le genera más pérdidas y más problemas, producto de lo que dice Jorge Saldaña. El conflicto tribalero, canibalesco en el PAN es tan grave que la embajaduría, ¿no? Por llamarle de alguna manera ridícula, el cónsul gángster inmobiliario del cártel inmobiliario de la Ciudad de México, que tiene su sede y maneja al PAN y es dueño del partido, pronto, me parece, muy pronto, va a estar inmerso en los mismos señalamientos que Jorge Romero, Marco Cortés y demás grupo mocheril, y eso ya caput el PAN. O sea, cuando eso ocurra en San Luis Potosí, ya no hay PAN. O sea, hoy el PAN gobierna lo más importante en Matehuala, no tiene nada. En el Congreso tiene 6 legisladores y ahí hay 6 grupos parlamentarios porque 2 no se ponen de acuerdo. Entonces, son como los de estos. Sí, juntos, no se hablan. Exacto. Entonces, es un buen apodo, ¿no? Entonces, los de estos del PAN. Los de estos del PAN. Y bueno, es un ingrediente para hacer pan, lleva eso, ¿no? Le falta levadura al pan, ¿no? Es lo que digo. Y bueno, yo nada más diría, creo que al final del día, el PRI gana más en la ruptura, y el gran damnificado de la decisión de Alito es el PAN, porque a nivel nacional lo desahucia electoralmente, y en San Luis Potosí peor, porque a nivel local están mucho más mal, digamos, peor, ¿no?, que a nivel nacional. Entonces, terrible lo que le ha pasado al PAN. Creo que MC, ya finalmente respondiendo la pregunta, MC, si se pusiera listo de aquí a diciembre, podría superar en preferencias electorales a este PAN desahuciado, que está ya sin credibilidad moral, sin crecimiento electoral y en medio de una guerra verdaderamente gangsteril. Tengo un apunte final y lo ligo con el tema de la siguiente mesa cuadrada, si ustedes me lo permiten. Yo creo que sí, en San Luis la guerra política ya no está entre partidos con los gobiernos actuales, ni el alcalde de la capital representa formalmente a todos los partidos que lo llevaron a la presidencia municipal. El tema está dentro del gobierno de Ricardo Gallardo. La guerra intestina empieza ya. Cuando no hay movimiento fuera, hay movimiento adentro. Claro. Y además, como supongo que sienten mucha confianza al ver el escenario nacional, porque tienen mucho feeling, y ven que el señor presidente, ponga quien ponga, va a ganar el 24, pues ellos se sienten con la seguridad de moverse como quieran, y el tema va a ser qué va a pasar después. Porque yo siento que el gobernador sí quiere ser secretario de Estado en el siguiente gobierno federal, y entonces va a ser una rebatinga, porque no va a estar fácil cómo conservar las condiciones en ese escenario. ¿Les parece platicar de esto la siguiente vez? Claro. Fabuloso. Perfecto. Jorge, gracias por todo. Gracias a ustedes. Saludos a todos. Don Jorge Saldaña, el divo de la mesa. Adriana Ochoa, la princesa. Buenas Guerrera, tardes. Gracias. Don Osvaldo Ríos, maestro. Un placer, como siempre. Suerte para los Pumas. Gracias por el sentido pésame. Esta fue una presentación de MG Comunicación.